Hola, muy buenos días a todos. Hoy voy a hablarles sobre el método global, leer con sentido. Este método es una forma de alfabetización que propone que los niños aprendan a leer y escribir partiendo de unidades completas con significado, como frases u oraciones, y no desde letras sueltas. A lo largo de la presentación vamos a ver sus orígenes, sus fundamentos, las etapas, sus ventajas y algunos desafíos. Como vemos en esta diapositiva, el recorrido será el siguiente. Primero abordaremos el origen y los fundamentos del método, siguiendo sus etapas, después sus ventajas y aplicaciones, y finalmente los desafíos y un cierre con ideas claves. Bien, en esta diapositiva, en origen y fundamentos, comenzamos entonces con la primera parte. ¿Qué es el método global? El método global fue introducido por el pedagogo belga Ovid de Crowley alrededor de 1907. Se basa en el proceso natural con el que los niños aprenden a hablar. Primero captan ideas completas, frases o expresiones con sentido antes que sonidos o letras sueltas. Este método surgió como reacción a otros sistemas que enseñaban letras aisladas, sin significado. En cambio, el método global propone desde el inicio un aprendizaje motivador y comprensible, que parte de frases completas y que poco a poco permite llegar a las palabras, sílabas y finalmente las letras. En realidad los orígenes se remontan a algunos precursores del siglo XVIII como Jacques Tot, Frey y Federico Gedic, pero fue de Crowley quien lo organizó y aplicó formalmente en Bélgica a principios del siglo XX, en el Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas. También se lo conoce como método de oraciones completas o directamente método de Crowley. Lo interesante es que responde a la psicología globalizadora del niño. Los chicos aprenden mejor con ideas concretas y completas de manera práctica y ligada a su experiencia cotidiana. Este aprendizaje se apoya en la repetición, en el juego y en la motivación, lo cual lo hace más agradable y efectivo. Principio de globalización. Tenemos 3 principios. El primero de ellos es el respeto por la psicología infantil. Se consideran las etapas del desarrollo cognitivo del niño, especialmente su pensamiento intuitivo y global, entre los 5 a 6 años. Reconoce que el niño percibe mejor las diferencias que la semejanza, y los colores antes que la forma. No fuerza un análisis prematuro y mecánico de las partes, sino que guía al niño en este proceso cuando su curiosidad o interés vital lo motiva. Tenemos como otro principio el uso de memoria visual, que aprovecha la capacidad del niño para reconocer visualmente las palabras y oraciones completas. La palabra escrita es vista como un dibujo que evoca una idea, facilitando la asociación entre la imagen gráfica y el concepto. Como último principio tenemos el aprendizaje natural y funcional, que imita el proceso natural de adquisición del lenguaje oral, donde el niño aprende a hablar reconociendo palabras y frases en su contexto, antes de analizar sonidos y letras. Así también tenemos la lectoescritura, que se concibe como una herramienta funcional para la vida diaria del niño, promoviendo la comunicación y la comprensión del entorno, en lugar de ser un ejercicio meramente escolar. Así también tenemos las características. Son 6 características. La primera de ellas es el enfoque holístico y significativo. Se basa en la percepción sincrética del niño, quien capta las totalidades de palabras, frases y oraciones antes que sus elementos individuales. Desde el primer contacto se presentan unidades como significado completo. Tenemos como otras características la progresión inductiva y analítica. Aunque parte del todo, el método guía del niño es descubrir las partes, las sílabas y letras, de manera inductiva,
A través de la etapa de elaboración se fomenta el reconocimiento de sílabas, diptongos y la identificación de palabras dentro de otras, permitiendo la formación de combinaciones nuevas. Tenemos como otra característica la integración curricular, que permite incorporar el contenido de ciencia y matemática, dando un sentido global al aprendizaje. Como otra característica tenemos el aprendizaje funcional. La lectoescritura es una herramienta para la vida y no un ejercicio escolar y abstracto. Así también tenemos el juego y repetición como otra característica, que integra el juego como un recurso fundamental, haciendo el aprendizaje agradable y evitando la fatiga. La repetición frecuente de palabras y frases en contextos variados es clave para la consolidación del aprendizaje. Como última característica tenemos la autonomía y autoestima. La enseñanza es activa, haciendo que el niño se sienta protagonista de su propio aprendizaje y experimente la satisfacción de saber leer desde las primeras interacciones con el material. A continuación hablaremos sobre las etapas de este método. La primera etapa es la de comprensión. El aula se convierte en un universo de palabras. El niño reconoce globalmente oraciones y deduce significados por el contexto, asociando a la imagen gráfica con el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa se busca que los alumnos asocien el lenguaje escrito, palabras y oraciones con el significado real y con los objetos y acciones de su entorno. Esta es la fase de reconocimiento visual y conceptual. Entonces, ¿qué se hace en esta etapa? Primeramente, se hace una asociación de palabras y objetos. Se etiquetan objetos del aula, nombres de compañeros o fechas del calendario con sus respectivas palabras, ayudando a que el niño vea el lenguaje escrito como una representación de la realidad. También hacemos una lectura funcional. Se hacen oraciones escritas como órdenes o preguntas. Por ejemplo, ponte de pie, ¿en qué mesa está el libro? Para que los niños comprueben que leer es entender y que la escritura tiene un propósito práctico. Y por último, se hace una lectura global y contextual. Se presentan cuentos, poesías o frases en carteles para que el alumno reconozca palabras por su forma total y deduzca el significado de palabras desconocidas por el contexto de la oración. Ahora pasaremos a la segunda etapa, imitación. Se afianza la relación visual entre la palabra y su significado. Se inicia la producción escrita a través de la copia y el dictado de textos que el niño ya es capaz de leer y comprender. En esta etapa es la fase de producción y reproducción. Después de haber reconocido y comprendido el significado de las palabras y frases, el alumno pasa a escribir y manipular activamente el lenguaje. Aquí, el alumno reproduce frases u oraciones que ya sabe leer. Esto desarrolla la coordinación motriz y fija la forma ortográfica de las palabras. Se avanza también hacia la escritura al dictado de palabras, frases y oraciones que el alumno ha estudiado previamente. Esto comprueba si el estudiante ha interiorizado la forma escrita sin la necesidad de tener el modelo a la vista. También se le pide al alumno que forme frases o oraciones nuevas utilizando palabras conocidas y también implementar oraciones incompletas para que el alumno las complete oralmente y por escrito. Así ejercitamos la aplicación del vocabulario y la coherencia gramatical. Ahora vamos a hablar de la tercera etapa del método global. Esta es la etapa de elaboración. En esta etapa se comienza el análisis de las palabras conocidas, descomponiéndolas en sílabas y posteriormente en sus letras. Se busca que el estudiante tome conciencia de que las palabras están formadas por sílabas y logre leer con fluidez palabras formadas por cualquier sílaba.
También se trabaja en la identificación de sonidos iguales, reglas gramaticales sencillas y la formación de nuevas palabras con elementos ya analizados. Los objetivos principales de esta etapa de elaboración son los siguientes. El análisis de palabras conocidas. El estudiante toma conciencia de que las palabras que ya conoce y reconoce globalmente están compuestas por unidades más pequeñas, o sea, las sílabas. También el reconocimiento silábico. Esto consiste en lograr que el estudiante identifique y lea con fluidez palabras formadas por cualquier tipo de sílaba. También tenemos la adquisición de mecanismos lector, la cual se busca que el estudiante adquiera la capacidad de leer palabras nuevas que nunca ha visto basándose en el reconocimiento de sus sílabas componentes. Algunas actividades típicas y estratégicas para trabajar con este método es el reconocimiento de sílabas idénticas, que consiste en presentar listas de palabras conocidas para que el estudiante reconozca sílabas iguales al principio, en medio o en final de las palabras. Por ejemplo, martes, marcha, martillo. Otras actividades típicas del método es la clasificación de sílabas. Esto consiste en trabajar la identificación de diferentes tipos de sílabas, como directa, que consiste en consonante más vocal, como ma o pa. También tenemos las inversas, que consiste en vocal más consonante, como as o el. También las mixtas o cerradas, que consiste en consonante más vocal más consonante, como por ejemplo sol o pa. Y por último tenemos las complejas, que consiste en consonante más vocal, como bra o tren. Otra estrategia para trabajar es la identificación de vocales y consonantes. Se refuerza el conocimiento de la letra, su sonido, o sea, su fonema, y su trazo, su grafema, pero siempre a partir del contexto de las palabras ya aprendidas. A continuación vamos a hablar de la última etapa del proceso del método global, que es la de producción o progreso en la lectura y o escritura. El fin de esta etapa es que los estudiantes desarrollen la capacidad para utilizar el lenguaje de manera autónoma y creativa. También es fomentar la escritura libre de textos, historias o ensayos utilizando el vocabulario aprendido y la lectura comprensiva de los textos más complejos. Se integra el análisis y el síntesis para el uso independiente del lenguaje. De esta manera, se pretende que los estudiantes, luego de haber leído, expliquen lo leído, respondan a preguntas del maestro sobre lo que han leído, entiendan y cumplan con lo que la lectura le dice. También se espera que los estudiantes sean capaces de escribir recados y pequeñas cartas, que redacten descripciones y reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido de memoria. Para ir cerrando, el aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y fluida, con pronunciación correcta, con sus pausas y entonación. Si bien este método tiene muchos beneficios, también presenta algunas dificultades, que es importante tener en cuenta para aplicarlo correctamente. Entre las potenciales dificultades podemos mencionar que puede dificultar la decodificación de palabras nuevas, ya que el enfoque global prioriza la comprensión del todo antes que el análisis de las partes. Esto puede generar que algunos niños reconozcan las palabras por su forma, pero no logren identificar los sonidos que las componen. Otra dificultad frecuente es el riesgo de errores visuales, como la confusión entre palabras parecidas, por ejemplo, casa y cama, debido al que el reconocimiento se hace de manera visual y no siempre a través del sonido. También es importante saber que este método demanda una alta carga visual y mucho tiempo de acompañamiento docente, porque cada estudiante puede necesitar materiales diferentes y un seguimiento personalizado. Aparte, si no se equilibra con actividades de conciencia fonológica, puede retrasar el desarrollo de habilidades fonéticas, que son esenciales para la lectura y la escritura autónoma. Por eso, proponemos algunas recomendaciones.
Primero, equilibrar el método global con actividades de análisis fonéticos como juegos con sonidos, sílabas y letras. Segundo, es fundamental que el docente cuente con una formación sólida para aplicar el método correctamente y adaptarlo a las necesidades del grupo. Tercero, se debe respetar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, ofreciendo apoyos visuales, auditivos o táctiles según cada caso. Y finalmente, completar el trabajo con la estimulación del vocabulario para favorecer la comprensión y ampliar el repertorio de palabras conocidas por los niños. En resumen, el método global puede ser muy efectivo si se utiliza con equilibrio, planificación y acompañamiento docente, teniendo siempre presente que cada niño aprende de manera diferente. Algunas de las ventajas del método global son: primero, respeta la psicología infantil y el pensamiento sincrético del niño. El método parte de la idea de que el niño comprende mejor los significados completos, antes que las partes. Favorecen un aprendizaje natural, semejante al proceso de adquisición del lenguaje oral. Segundo, aprendizaje significativo. Las palabras, frases y textos que se enseñan tienen sentido para el niño. Están ligados a su entorno, intereses y experiencias. Esto promueve la motivación y el aprendizaje duradero. Por tercer ítem, el desarrollo simultáneo de la lectura y escritura. Desde el inicio se trabaja de forma integrada la lectura comprensiva y la producción escrita, fortaleciendo la conciencia del lenguaje y la fluidez lectora. Después, favorece la comprensión global y la lectura con sentido. El niño no repite mecánicamente sonidos o sílabas, sino que entiende lo que lee desde el principio. Además, fomenta la observación, la comparación y el pensamiento reflexivo. A través del reconocimiento de palabras, frases e imágenes, el niño desarrolla habilidades de análisis y síntesis progresivas. Después, promueve la autonomía y la autoestima. El hecho de que los niños lean desde el principio, aunque sean con frases memorizadas o reconocidas visualmente, fortalece su confianza en sus propias capacidades. Además, por último, facilita la atención y la memoria visual. El trabajo con imágenes, símbolos y palabras completa la estimulación visual, que es un recurso fundamental en estudiantes con trastornos de atención o dislexia leve. Actividad de aula, comprensión. La comprensión es un proceso fundamental en la vida de los niños, ya que permite que entiendan y procesen información en el entorno que los rodea. En este caso, podemos decir, ¿no?, que la docente se convierte en un apoyo fundamental y en una orientadora, ¿no?, para que los niños aprendan a leer de una manera más activa, más lúdica, que le llamen de alguna manera la atención el hecho de aprender a leer. El aula como un libro abierto. Transformar el espacio físico es el primer paso. Esto quiere decir que cuando el niño llega al aula, para que despierte sus ganas de aprender a leer, despierte su curiosidad, es importante que el aula esté llena de materiales y recursos que fomenten las ganas de leer del niño, ¿no? Es importante colocar etiquetas en objetos, usar un fraseológrafo y presentar cuentos ilustrados son actividades claves para que el niño comience a reconocer palabras y frases como unidades de significado. Los juegos de lectura vienen re bien para que los niños aprendan a leer de una manera más divertida y entretenida. Los bingos de palabras, las memorias con tarjeta. Y después, el calendario vivo, usar palabras para describir el tiempo y las fechas. Luego tenemos la imitación y la elaboración. Tenemos la etapa de imitación, que dice que afianzar la lectura a través de la copia y el dictado de textos conocidos. Copia creativa de frase, formar oraciones con tarjetas, dictado de palabras y texto. Y después está la segunda etapa, que es la de elaboración. Descubrir las partes que componen las palabras para crear nuevas comunicaciones. Buscar sílabas idénticas, encontrar palabras dentro de otras, identificar diptongos y triptongos. Desafíos
y cierre, desventajas y punto de atención. Desventajas y dificultades potenciales. Puede dificultar la decodificación de palabras nuevas. Al centrarse en el reconocimiento visual de palabras completas, los niños no aprenden el principio alfabético, la relación entre letras y sonido. Esto puede generar problemas al enfrentarse a palabras desconocidas. Emilia Ferreiro y Anna Toberovsky en 1982 advierten que este método puede limitar la conciencia fonológica esencial para leer y escribir correctamente. Riesgos de errores visuales. Algunos estudios muestran que los métodos globales pueden favorecer la confusión visual entre palabras parecidas o la omisión de letras, especialmente si no se complementa con el análisis fonético. Esto se acentúa en estudiantes con dificultades específicas de lectura o dislexia. Demanda de alta de recursos visuales y tiempo del docente. Requiere de materiales visuales abundantes, carteles, fajas, imágenes, fichas, etc. Y un seguimiento constante del docente, lo cual puede ser difícil en grupos numerosos. Puede retrasar la conciencia fonológica si no se equilibra. Si no se equilibra con actividades analíticas, el alumno puede no comprender cómo se forman las palabras ni cómo suenan las letras, afectando la ortografía y la escritura espontánea. Recomendaciones. Equilibrar con actividades de análisis fonético. Dado que una de las principales desventajas es la dificultad para decodificar nuevas palabras y el retraso en la conciencia fonológica, se recomienda complementar el método global con actividades que fomenten el análisis fonético y la relación entre letras y sonidos. Esto permitiría a los niños desarrollar habilidades de decodificación y mejorar su ortografía. Requiere una formación docente sólida. El método exige que el docente conozca profundamente la psicología del aprendizaje, en el desarrollo infantil y la didáctica de la lectoescritura. Sin esa base, puede aplicarse de forma memorística o superficial, perdiendo su valor educativo. Adaptar a los diferentes ritmos de aprendizaje. Algunos niños pueden avanzar rápidamente por su buena memoria visual, mientras que otros, especialmente con discapacidad visual, intelectual o de lenguaje, pueden necesitar más apoyos y adaptaciones concretas. Complementar con estimulación del vocabulario. El método se basa en las experiencias y vocabulario del entorno del niño. En contexto de bajo estímulo cultural o lingüístico, puede ser más difícil construir significados globales ricos. No se puede adaptar bien a todos los estilos cognitivos. Para estudiantes con pensamiento secuencial o necesidad de estructura, como algunos de dentro del espectro autista, pueden resultar confusos si no se acompaña con apoyos visuales claros y rutinas estables. Para que la aplicación del método global sea realmente exitosa, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones clave. Como en primer lugar, equilibrar lo global y lo analítico, que es combinar con conciencia fonológica. Bien, el método global inicia en el todo con material, con sentido, pero no propone quedarse en la memorización visual. Para que la lectoescritura sea transferible y el alumno pueda decodificar palabras nuevas, es necesario que de forma planificada se incorporen actividades analíticas, que sería el reconocimiento de sílabas, identificaciones de sonidos iniciales, segmentación y rimas. Ese equilibrio protege contra riesgos, que sería la dependencia de la memoria visual, dificultades con palabras desconocidas, y promueve la alfabetización integral. Bien, en educación especial se pueden combinar secuencias de lectura comprensiva con ejercicios fonológicos breves usando materiales visuales y manipulativos. El fraseológrafo o las tarjetas móviles permiten reforzar la relación entre palabras escritas y sonido. El docente puede iniciar la lectura global de la frase simple y luego guiar al alumno a descubrir sus sílabas o letras iniciales.
Como segundo lugar, planificar centros de intereses, que es como que contextualizar en la vida del niño. Bueno, el centro de interés son ejes temáticos que surgen de la vida cotidiana y los intereses del niño. En el método global, el aprendizaje se organiza alrededor de situaciones reales y significativas, permitiendo que las palabras y oraciones enseñadas tengan sentido funcional. Esto garantiza un aprendizaje significativo, motivador y de vínculo al entorno, que sería el contexto donde está ubicado el niño. También para la aplicación de educación especial se le encomienda usar objetos reales, fotografías familiares, etiquetas y productos y materiales adaptados. Un ejemplo práctico es el proyecto Mi Cocina, donde los alumnos crean frases funcionales como como corto la manzana o lavo la cuchara, acompañando con acciones concretas. Continuando con las recomendaciones clave, también tenemos trabajar con familias, enriquecer vocabulario y experiencia. La familia cumple un rol fundamental en el desarrollo del lenguaje y la comprensión. Involucrarla permite conectar la escuela con el hogar, reforzando el vocabulario y las experiencias significativas. En el método global, el aprendizaje del lenguaje se construye de manera funcional y contextualizada, por lo que la participación familiar amplía las oportunidades comunicativas del niño. En las prácticas se pueden enviar frases o palabras para practicar en casa, crear una carpeta viajera de lectura o incluir fotos familiares en los materiales escolares. Esto refuerza la continuidad entre los contextos y favorece la generalización del aprendizaje. Evaluar continuamente, adaptar a estilos cognitivos diversos. La evaluación en el método global es continua y formativa. Se basa en la observación y registro del progreso del alumno, considerando sus habilidades de comprensión, de conocimiento visual, escritura y producción oral. En educación especial, la evaluación debe ser flexible, individualizada y centrada en los avances del propio alumno. Se pueden utilizar listas de verificación, portafolios o registros de observación para ajustar estrategias didácticas. El docente puede adaptar los materiales según los resultados, manteniendo siempre un enfoque positivo y de progreso. Conclusión. Las recomendaciones presentadas, equilibrar lo global y lo analítico, planificar centros de interés, trabajar con familias y evaluar continuamente, sintetizan los pilares para una aplicación exitosa del método global de Crowley. En el contexto de profesorado de educación especial, estas orientaciones garantizan una alfabetización accesible, significativa y funcional para estudiantes con discapacidad intelectual, respetando su ritmo, intereses y estilo de aprendizaje. En síntesis, el método global se basa en un proceso inductivo que va del significado al código. Esto significa que el aprendizaje de la lectura comienza por unidades con sentido completo, como frases u oraciones, y luego se avanza hacia sus partes más pequeñas, la palabra, las sílabas y al último las letras. Por ejemplo, se presenta una oración como "el gato duerme", acompañado de una imagen para que el estudiante comprenda el significado global de lo que estamos planteando. Luego se selecciona una de esas palabras, en este caso gato, para analizarla, reconociendo su forma y relación con el objeto o la imagen. Luego se descompone en sílabas, gato, y finalmente las letras, G-A-T-O, o como se leería, gat-o. De esta manera, el método global promueve el aprendizaje de la lectura, que parte de lo visual y comprensivo, ayudando al niño a darle sentido a lo que lee antes de centrarse en la decodificación de cada letra. Finalmente, podemos resaltar que es primordial la utilización de las TICs y la integración transversal con otras áreas dentro del aprendizaje de los niños en esta época. El método es ideal para inicial y primer ciclo. Es compatible con diversas tecnologías y métodos actuales. Esto permite abordarlo de distintas maneras y facilitar la comprensión a través de distintos tipos de soporte, lo cual ayuda a los niños a comprender mejor y a desarrollarse con más facilidad.